Soy el pastor Juan José Gil. Me acabo de parar aquí junto al camino también para poder hacer esta grabación. Y estoy preocupado de alguna manera. Disculpad si de vez en cuando se escucha algún sonido de vehículos, porque no pasan demasiado lejos de aquí. ¿Sabes? Me preocupa bastante todo lo que tiene que ver con el tiempo en el que estamos, ya lo sabéis, porque es necesario que estemos conscientes de las cosas que están ocurriendo. No solamente que estemos conscientes, sino que podamos hacer algo al respecto. Y esa es la razón por la que estamos hablando de preparación, esa es la razón por la que hacemos encuentros, por la que hacemos grupos para que nos podamos comunicar y ver. Y ya sabéis, de hecho, estamos esperando que venga un éxodo importante, ya que cada vez más la gente se dará cuenta del peligro y también entenderán que es necesario estar preparados, de manera que no nos tome tan de sorpresa las cosas que tienen que acontecer. Cada vez estamos viendo cómo las cosas se preparan para lo que está escrito, lo que dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cómo sería ese tiempo de su venida, él, ya sabéis, respondió una serie de cosas que les hemos estudiado en más de una ocasión. Pero lo que más me llama la atención es precisamente cuando Jesús pone énfasis en cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Sabes, en el contexto del Antiguo Testamento, el profeta Daniel había hablado de esta forma, refiriéndose sin duda seguramente al templo de Jerusalén, ya que nos mostró el santuario rodeado por los ejércitos de la bestia, los ejércitos del anticristo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces entramos en un nuevo paradigma, un nuevo ambiente, algo muy diferente de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque, fijaros, dejadme corregir algo porque me parece que tengo algún problema con la grabación. Bien, fijaros cuando Jesús, como lo vemos en el capítulo 2 de Juan, cuando Jesús, también lo hemos explicado en alguna que otra ocasión, cuando él echó a los mercadores del templo y los sacerdotes se acercaron a él, los líderes de Israel que estaban allí se acercaron para preguntarle con qué autoridad hacía esto o qué señal tenía él para hacer estas cosas. Y Jesús les iba a dar una señal: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto se refería a su propio cuerpo, como nos aclara muy bien el Evangelio. Pero fijaros en el cambio de paradigma. Ellos le han preguntado, los sacerdotes, ¿qué señal tiene? Y él ha dicho: destruid este templo. Claro, para ellos este templo, por la reacción que tiene además, se manifiesta que había tardado 40 y tantos años en ser construido. ¿Cómo era posible que Jesús lo levantara en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de otro templo, estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Así que el paradigma del Nuevo Testamento es totalmente distinto. Es que somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios. Pablo lo dejó muy claro y el apóstol Pedro en su primera carta hasta nos llamó piedras vivas de su templo, de su casa, de la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Por tanto, cuando Jesús anuncia esa abominación desoladora, como leemos en Marcos 13, puesta donde no debe de estar, puesta donde no debe de estar. Así que imaginaros la situación. Nos está hablando de una abominación. ¿Por qué lo llamaría abominación? Bueno, pues porque es algo totalmente abominable, execrable para estar en el templo, como lo fue cuando Antíoco IV Epífanes sacrificó aquel cerdo en el templo de Jerusalén, que era algo completamente pagano, completamente abominable para la religión, la fe, la cultura judía, la ley y demás. Entonces,
¿Cómo lo podríamos trasladar al Nuevo Testamento? ¿De qué nos está hablando? Pues que para nosotros, el cuerpo de Cristo, para nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, algo puede venir a nosotros que sea abominable, es decir, alguien, la bestia, el falso profeta, el anticristo, sea quien sea, quiere poner en los creyentes que sea tan abominable como aquel cerdo que sacrificó Antíoco. Entonces, ¿qué puede ser? Muchas veces hemos relacionado esto con la marca de la bestia. ¿Puede ser la marca de la bestia? Hemos hablado recientemente que la marca de la bestia puede ser perfectamente un tatuaje cuántico. ¿Qué llevará ese tatuaje? Si lo ponen en el cuerpo de las personas, si nosotros permitiéramos que se pusiera en nuestro cuerpo, ¿qué efecto adverso puede tener? ¿Qué, al final, qué podemos esperar que ocurra, tanto como para que la Biblia lo llame abominación? Por supuesto, la Biblia advierte que no dejemos que la marca de la bestia se instale en nosotros. Eso está claro, porque además tiene pena condenatoria, no solo para este tiempo, sino para el resto de la eternidad. Así que ahí tenemos una buena razón, una buena excusa para decir no a la marca de la bestia. Ahora, fijaros que dice desolador, desoladora, es decir, tiene algo que causa muerte, tiene algo que causa desolación, es decir, cuando se habla de que la humanidad va a ser despoblada, que la sociedad se va a quedar despoblada, también lo habíamos leído en Isaías capítulo 24, la tierra se vacía. Bueno, cuando vemos en las Escrituras que se anuncia esa desolación, ¿significará esto que muchos estarán muriendo a consecuencia de la marca de la bestia? ¿Significa que muchos estarán padeciendo efectos adversos y que eso va a causar una desolación? ¿Significa, por otro lado, que somos perseguidos los que no nos ponemos esto para atacarnos y causar desolación? Bueno, la cosa es que la abominación desoladora es algo que en sí causa desolación. Si no te lo pones, no tendrás esos efectos, pero si te lo pones, seguramente sí. Entonces, aunque no sepamos exactamente qué es la abominación desoladora, aunque tengamos muchos o varios, algo así como candidatos a ocupar ese lugar de abominación desoladora o marca de la bestia, sea lo que sea, sí que estamos advertidos, estamos avisados de que no lo llevemos, no nos lo pongamos por todas estas razones. Fijaros incluso cuando comienzan a ser derramadas las copas de la ira de Dios, cómo se habla de que la primera copa se derramó sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que se llenaron de pústulas, de tumores, de efectos cancerígenos. ¿Por qué? Es muy posible que esté totalmente relacionado con esa abominación, es decir, lo que se ha puesto tiene unos efectos adversos terribles, sea lo que sea, ya sea parche, algo cuántico, algo con puntos cuánticos, sea lo que sea. Lo que se punce, lo que se imprima, lo que se ponga en el cuerpo, en la mano derecha o en la frente, va a tener terribles efectos desoladores. Abominación desoladora. Si lo miras por el otro lado de que va a haber una persecución a raíz de eso, pues también es muy posible que la persecución a raíz de no tener la abominación desoladora produzca también una gran mortandad, ya que Apocalipsis 13 nos dice exactamente eso, que la imagen de la bestia fabricada por el falso profeta o por la gente convencida por el falso profeta, que
toma de alguna forma el control del poder, dice que hace matar a todo el que no la adore, a todo el que no adore a la bestia. Entonces también por ahí podría ir la cuestión, podría ser sin duda algo que al negarnos a tenerlo venga sobre nosotros una gran persecución. Por tanto, tenemos que estar apercibidos de todo esto. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a vivir? No lo sabemos todavía de una manera exacta, aunque haya muchas posibilidades de que pueda ir por un tema o por otro, como podemos indagar y podemos estudiar, y algunos lo están haciendo de forma muy concienzuda, pero todavía no podemos decir de una manera tajante y completa: la marca de la bestia será esto. Pero sí que podemos ver los efectos que tendrá, lo que causará, de manera que tan pronto como se instale, se comience a instalar, y si ya se ha instalado o se esté instalando en algún lugar que no estamos conscientes de ello, seguro que se cumplirán las palabras escritas. Por tanto, estemos muy atentos. Cuando hablamos de preparación, cuando hablamos de la necesidad de aprender supervivencia, de tener todas estas cosas en cuenta, es porque es muy posible que vivamos unas condiciones sociales tremendas, terribles. Es muy posible que el cerco se vaya cerrando sobre los creyentes, porque también está escrito, y lo repite Apocalipsis 13, viene de Daniel capítulo 7 en el versículo 21, hará guerra contra los santos y los vencerá, hará guerra contra los creyentes, hará guerra contra los sinceros discípulos de Jesús, que estamos aquí para obedecer a Cristo, para seguirle a Él, para esperar su venida, para predicar su palabra, para instruir y formar, para discipular. Estamos aquí para honrar a nuestro Señor Jesús, y estamos aquí también como atalayas de advertencia para que nadie vaya por los derroteros que marca la bestia, de ninguna manera. Por tanto, quería dejaros de nuevo esta reflexión, porque considero que estamos en un momento muy, muy delicado, ante una situación, un panorama social, económico, bélico, de todo tipo prácticamente, todo lo que nos atañe, la forma de vida, la educación, la sanidad, la política, está todo de alguna manera siendo impregnado por algo que, bueno, se ha dado a llamar nueva normalidad, pero no es precisamente lo que necesitamos, ni mucho menos, ya que nos estamos acercando a la venida de Jesús y las cosas se tienen que cumplir. Lo que dijo Jesús se cumplirá, no te quepa la menor duda. Espero que no tengan muchas interrupciones a la hora de escuchar este vídeo. Lo digo por los sonidos que tengo alrededor, estoy muy cerca de la carretera, y también quizá por el viento que está levantándose ahora, el viento, y se está nublando el cielo. Espero que todo salga bien, que lo puedas escuchar bien, y sobre todo que reflexiones al respecto. Reflexiona, por favor. Sabes, siempre vas a poder hacer algo para prepararte. Alguien me preguntó, por favor, ¿nos podrías especificar más de lo que deberíamos de hacer si todo esto nos sorprende viviendo en una ciudad sin haber salido? Así que me comprometo a de nuevo tocar el tema y daros un nuevo vídeo con esa advertencia. Por favor, tomaros el tiempo que necesitéis para pensarlo, orar al respecto, ver qué podéis hacer para prepararos, y a los que vayáis a venir al encuentro, bienvenidos, nos veremos allí. Que el Señor os bendiga.